Buenas noches a este séptimo episodio o capítulo de Cívica Popular, ¿ya? Este programa que lo que intentamos es entregar un poquito de educación cívica a través del análisis de la política legislativa nacional. Digo buenas noches porque en este momento estoy grabando siendo las 12 de la noche, 12:09 minutos. Más allá de que ustedes puedan disfrutar del programa, ya sea por la mañana, por la tarde, por la noche o a la hora que más les parezca. Ya. Interesante programa el de hoy. Creo que hay unos tópicos que me interesan muchísimo tratar y que espero que igualmente sean aclaratorios para ustedes. En definitiva, que sean educativos. O quizás introductorios solamente. Quizás a partir del programa hoy día les interesen estos temas y comiencen más a interiorizarse y a aprender más. ¿Ya? Bueno, hoy día estamos siendo bombardeados por noticias de Brasil, ¿cierto? Está un poco complicada la cosa en Brasil. Eh, Tenemos a un presidente electo, que en este caso vendría siendo Lula da Silva, pero hay un problema con el presidente saliente, con Bolsonaro, con los bolsonaristas, ¿ya? A propósito de eso, la introducción de hoy día va a incluir un poquito de ese tema, ¿ya? Muchos de estos movimientos ciertos se dan en internet. Eh, Preparé una introducción que me gustaría contarles, explicarles. Voy a intentar de ser lo más expresivo posible en esto. Eh, Vamos por lo básico. Internet cierto, Twitter, lo que llamamos la cuna, no la cuna, sino que el hábitat de la derecha alternativa en Chile, ¿ya? Vamos viendo, a ver, en Twitter se dan muchas polémicas que yo considero que son artificiales, ¿ya? No son polémicas que exista en la realidad. Existen redes de cuentas, ¿ya? De cuentas de Twitter, en las cuales no sabemos si hay personas efectivamente o no tras de ellas, ¿ya? O al menos quizás no son tantas personas como supuestamente cuentas existen. En principio, el nuevo dueño de Twitter, Elon Musk, dijo que iba a intentar regular eso. Veamos cómo le va, la verdad. Estas cuentas, si bien suelen ser llamadas bots, normalmente decimos los bots de Twitter, técnicamente no todas son fruto de de una programación preestablecida, de un algoritmo, que podría ser técnicamente lo que es bot, algo muy automático, muy automatizado o robotizado. Sino que muchas veces se tratan de personas que están en modo troll en Internet y que manejan distintas cuentas como una suerte de granja, ¿ya? Incluso algunos le pagan para eso. Una persona tipo community manager maneja 100, 200 cuentas y a partir de esas 100, 200 cuentas lo que intenta es imponer o establecer una determinada tendencia o tema a hablar en Internet, ¿ya? Entonces, más que bots, podríamos decir que son una suerte de troll, ¿ya? Estas cuentas, claro, insisten y repiten términos para convertirlos en tendencias o trending topics, como si muchas personas estuviesen hablando o deseando lo mismo, ¿ya? Hay mucho troll y bot político en todos los países. Ya, Chile no es la excepción. Incluso se han hecho estudios y han logrado rastrear quiénes son quienes originan estos hashtag o tendencias y así hemos llegado a conclusiones como que están las personas detrás del Team Patriota, por ejemplo, o incluso personas específicas como Sergio Melnik. Sergio Melnik es uno de los tantos personeros de ultraderecha que tiene una caja de resonancia en Twitter. Y no es alguien nuevo en materia de ultraderecha. Sergio Melnik, a fines de los 80, fue parte de un partido de corte fascista, ultraderechista, como lo era Avanzada Nacional, ¿ya? Entonces, Sergio Melnik podríamos decir que tiene una larga trayectoria respecto a la derecha alternativa. Es en esta situación que uno de los trending topics de esta semana era un hashtag llamado plebiscito revocatorio. Hashtag plebiscito revocatorio. Y este hashtag tiene por finalidad fomentar la idea de hacer una consulta nacional, un plebiscito, para revocar a quien actualmente ejerce el cargo de presidente hoy, ya que es Boric. ¿Ya?
Em, este trending topic o hashtag no es un proyecto de reforma constitucional, no es un proyecto que haya sido presentado, no, es simplemente una tendencia en eh, Twitter, ¿ya? No pretende ser una reforma constitucional para habilitar la opción de revocar un presidente de forma normativa o regular, sino que lo que pretende es ser un ruido mediático o generar una influencia en las personas, ya que rondan por internet. Actualmente la opción de un plebiscito revocatorio no es una opción en nuestra normativa, aunque incluso en el año 2019 se intentó como un proyecto propiamente tal, ¿ya? Que sería la vía correcta, ¿no? Presentar un proyecto si se pretende lograr revocar a un presidente mediante plebiscito, había que presentar el proyecto, ver si pasa a las cámaras. La verdad es que es bastante difícil. Se intentó el 2019, ¿ya? ¿Y para qué se intentó el 2019? Porque habían ciertos sectores políticos, ¿cierto?, más vinculados a la izquierda, que querían lograr una destitución de Piñera a propósito del estallido social, ¿ya? Ni en esas circunstancias se logró el consenso. Piñera tenía mucho menor aprobación de la que tiene hoy en día Boric. Por tanto, pensar que se lograría un proyecto hoy en día en estas circunstancias es muy, muy difícil, muy difícil. Más aún que en realidad, insisto, estamos hablando de un hashtag, ni siquiera estamos hablando de un proyecto propiamente tal, es un hashtag que alguien creó y está proliferando por Twitter, ¿ya? Entonces, claro, vale la pena preguntarse qué es lo que pretende este hashtag. Y definitivamente lo que intenta es cuestionar y desestabilizar la presidencia actual, ¿ya? Mediante mecanismos no constitucionales. Esto no es un proyecto de reforma constitucional, ya lo dije. Es un intento de mover masas, de generar inestabilidad. Eso a la larga hay que decirlo. Lo que intenta es sacar a un presidente o desestabilizar a un presidente fuera de lo regular. ¿Cómo se llama eso? En nuestra normativa y en la normativa internacional. Eh, Sedición. Incluso golpe de Estado. ¿Ya? Claro, golpe de Estado exige unos pasos más. No es un intento de golpe de Estado, sino que intenta es propiciar esto. Y alguno dirá, Carlos, estás exagerando, ¿cómo se te ocurre? Bueno, pasa lo siguiente, hace 2 semanas el hashtag no era plebiscito revocatorio, el hashtag era golpe militar, tal cual, era golpe de Estado. Esos eran los hashtags que habían iniciado este mismo grupo de personas. Entonces, no me digan, Carlos, estás exagerando, porque este mismo grupo de personas, bastante rastreables en Internet, bastante identificables, estaban utilizando ese hashtag. Porque claramente su intención no es buscar un camino democrático hacia el poder, sino que es buscar un camino alternativo y que claramente no es constitucional. Estos sectores se ven alentados por personeros que lo que intentan es buscar alzarse a toda costa. No le interesa a la gente, la verdad. No le interesa los efectos devastadores que pueden generar en la República. Quieren lograr un culto a su imagen. Son personas identificables. Y no va a ser necesario nombrarlo aquí más allá de que haya mencionado alguno. ¿Ya? Em, Volvamos a lo que les dije al principio. Lo que está pasando actualmente en Brasil es un signo de alerta, ¿ya? El más cercano y grave en nuestra actualidad. Hay una elección democrática en la que ganó el candidato opositor de izquierda y en todo el cumplimiento de la normativa brasileña. Sin embargo, hay un sector que perdió esta elección y que pretende motivar un golpe de Estado contra toda lógica que podríamos entender de la democracia del siglo XXI. ¿Cómo es posible que hoy, siendo año 2022, todavía existan personas que pretendan alzarse en el poder fuera de lo que entendemos por una democracia moderna? ¿Qué está pasando en Brasil? Bueno, bien sabemos que como muchos otros países, la ultraderecha en este caso se aprovecha de las noticias falsas, se aprovecha podríamos decir, poquito coloquial, envenenar la política, ensuciarla. Y es a través de estos tipos de hashtags que yo le estaba diciendo. Esta semana fue plebiscito revocatorio, la semana anterior fue golpe militar, golpe de Estado, y pretenden dar una sensación de inestabilidad constante para buscar caminos al poder que no son democráticos ni propios del siglo XXI. Son conservadores incluso para sus formas de alzarse entre el resto.
Em, Finalmente, y a título de reflexión de esta introducción que quería hacer hoy día, los estados y las naciones, esto ya se los dije, los estados y las naciones son creaciones humanas. De hecho, la forma de organización estatal es algo, entre comillas, reciente en la historia de la humanidad. Em, y estas como creaciones humanas no pueden ser más grandes que la humanidad misma, ¿ya? Por tanto, nunca, nunca hay que creerle a los sujetos que se alzan como ídolos argumentando la voluntad superior del Estado, la voluntad superior de la nación. Porque lo que están intentando hacer es instrumentalizar a la gente, instrumentalizar a la república para sus propios fines, ¿ya? Eh, Terminan usándolos como un objeto más para consolidar su propio poder. No hay algo que sea más grande que las personas, no hay algo más grande que sea que la naturaleza de la humanidad, por decirlo así. Em, Quizás la naturaleza misma, pero por ser una creación que no es humana misma. Tanto el Estado como las naciones son invenciones nuestras. No podemos terminar subyugados o sometidos a nuestras propias creaciones que nacieron para servirnos, no al revés. Así que mi consejo es jamás, jamás dejarse caer por discursos, ni instrumentalizarse por personas que indican que hay una finalidad superior al ser humano. Así que no está de más decir que siempre hay que decirle no a los nacionalismos, ¿ya? No caer en esas garras como pareciera que están cayendo muchas personas en Brasil y como podría ser tendencia también en Chile, gracias a estas cajas de resonancia y estas complejas situaciones que vimos en Internet, en Twitter, donde nos entregan una realidad alternativa. Muchos le denominan posverdad, otros simplemente mentiras. ¿Ya? Así que a título de reflexión respecto a la situación de la democracia en Sudamérica y en Chile en particular. Pasemos a el propiamente tal primer tema del día. Y el primer tema del día ya nos acerca un poquito más a la humanidad que queremos quizás. ¿Ya? Vamos a hablar sobre los proyectos que entienden a los animales como seres sintientes. Es más interesante, sin embargo, hay que decirlo. Me van a escuchar hacer unas críticas, como Carlos, de nuevo con las críticas. Sí, la verdad es que no me siento contento con los proyectos que voy a leer y vamos a ir viendo por qué, ya. Hay dos proyectos de ley, ¿ya? Uno presentado primero, que es el del 16 de mayo de este año, que fue presentado por los diputados Bello, Cariola, Sicardini e Ibáñez, entre otros. Podríamos decir que es un proyecto de izquierda, ¿ya? Y que es el que ha logrado avanzar, ¿ya? De hecho, su último trámite útil fue el 19 de octubre, recién pasado, ¿ya? Y por otra parte, hay otro proyecto que vendríamos siendo de los senadores, que de hecho es posterior, del 18 de julio, ¿ya? Está involucrado Bianchi, Chaguán, Keitel y Núñez, ¿ya? Podríamos decir que es el proyecto de derecha. Este no ha logrado avanzar, desde el 18 de julio quedó entrampado y quedó congelado, ¿bien? Analicemos los dos. Primero analicemos este que quedó entrampado, que era el proyecto de los senadores del ala derecha, ¿ya? Y para comprender igual por qué quedó entrampado este proyecto, que terminó siendo sobrepasado por el del 16 de mayo, ¿ya? Parece que me equivoqué en las fechas, sí. 18 de julio es el de los senadores, ¿ya? Que es posterior. Y el 16 de mayo el de la izquierda, que es anterior. Y que el que ha logrado avanzar más, ¿ya? No se preocupen, después lo vamos a aclarar. Entonces vamos con el de los senadores. El proyecto de derecha, de Bianchi, Chaguán, Keitel y Núñez, y del 18 de julio del 2022. Veamos qué argumentos tiene este proyecto. Dice, menciona primero que los animales actualmente son una cosa corporal semoviente de acuerdo al 565 y siguientes del Código Civil. Parte explicando eso del proyecto. Menciona que en el Código Penal existe el delito de maltrato animal del 291 bis, incluso con penas de presidio. También menciona entre los argumentos del proyecto que existe la Ley de Protección de Animales del 2009 y la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía, más conocida como Ley Cholito del 2017.
Incluso cita normativa de otros países que otorgan protección a los animales, como por ejemplo la Carta Magna de Brasil, la Constitución de México que derechamente reconoce a los animales como seres sintientes. Todo esto como fundamento para modificar el artículo 567 del Código Civil, de nuestro Código Civil, que encasilla a los animales como cosas corporales muebles, semovientes. Para los no interiorizados en la materia, claro, las cosas corporales, las cosas aquellas que son tangibles o perceptibles por los sentidos, se dividen en inmuebles y muebles. Si tuviese que simplificarlo, los inmuebles son aquellas cosas que no se pueden mover. Un edificio, las tierras, un terreno, ¿ya? Más allá de que hay algunas especificaciones con las cosas que trabajan la tierra. Pero dejemos por ahí los inmuebles. Y los muebles es todo aquello que no es un inmueble y que podemos mover. Pero hay cosas que se mueven por sí solos. Y esos son los semovientes. Los animales. ¿Ya? Entonces, claro, dentro de la clasificación del mundo del derecho civil, entendemos a los animales como una cosa corporal, mueble, semoviente. Al tener esta clasificación podríamos decir, los animales son un objeto. Y los únicos sujetos somos las personas. ¿Ya? Hay que decirlo, es una calificación que nos puede entrar en duda, ¿cierto? Yo no sé si ustedes tienen mascotas o si han tenido la oportunidad de interactuar con animales, pero es difícil pensar que un animal que tiene sus propios movimientos, sus propios gestos, sus propias emociones pueda ser considerado un objeto o una cosa, ¿ya? Eso ya es un análisis de cada uno. Esta norma propone lo siguiente, que en el artículo 567 del Código Civil se agrega un nuevo segundo inciso, pasando a ser el actual segundo a tercero. Ahí se van moviendo los incisos del código. Y propone la siguiente redacción, abro comillas, sin perjuicio de lo anterior. Todo animal al que la ley considere como mascota o animal de compañía será considerado ser sintiente. Su comercialización adolecerá de objeto ilícito. Entonces me está diciendo, mire, más allá de que sean considerados cosas corporales, muebles, semovientes, sin perjuicio de ello, vamos a considerar que los animales tipo mascota o animal de compañía, solo esos, serán considerados ser sintientes. Y de respecto de esos, la comercialización será algo ilícito. Bastante escueto, ¿cierto? Eso es lo que propone la norma, este proyecto que es el de los senadores, ¿ya? Y que no ha logrado avanzar. Ahora, ¿por qué no ha logrado avanzar en definitiva? Porque era poco interesante. Ahora vamos a mis comentarios respecto a este proyecto. Es una ley que habilita a regular a futuro esta materia, cuáles serían los animales sintientes y por tanto no tiene un efecto inmediato en la realidad. Escuchemos bien, dice, sin perjuicio de lo anterior, todo animal que la ley considere como mascota o animal de compañía será considerado ser sintiente. Entonces ahora viene la pregunta, ¿pero por qué, si su intención era esa, no inmediatamente determinó cuáles son las mascotas o animales de compañía? Me está diciendo, mire, estoy creando un proyecto de ley que lo que va a hacer es decir, una ley futura va a analizar esto. Entonces, no genera un efecto inmediato. Podríamos decir, nace la ley sin un efecto. Me está diciendo, mire, ¿sabe qué? La ley a futuro va a poder ver si es que hay mascotas o animales de compañía para que sean seres sintientes. Y uno le podría preguntar a estos senadores, ¿y por qué no me lo dice ahora? Entonces, es una ley que está diciendo, mire, a futuro la ley va a indicar esto. Gracias. Cero utilidad. No delega esta facultad de determinar qué es un animal sintiente, o mascota, o animal de compañía. No delega esta facultad a un magistrado o a una autoridad. Simplemente dice, mire, la ley a futuro va a determinar quiénes son estos seres sintientes. Entonces, esta normativa, este proyecto, la verdad es que tiene cero sentido. No logra un efecto inmediato en la realidad
indica una obviedad. Está diciendo, mire, yo soy ley y la ley digo que puede hacer otra cosa a futuro. Gracias. Una obviedad. La verdad, me parece que es un esfuerzo flojo y sin sentido. Por último, hubiese dicho, un reglamento va a determinar cuáles son los animales de compañía que serán considerados sintientes. Porque ahí por último determina a la autoridad administrativa el señalar cuáles van a ser estos. O por último al presidente cuáles serían mediante reglamento de los ministerios. Pero está diciendo, hola, yo ley, digo que la ley va a decir esto después a futuro. No tiene ningún sentido. Ni siquiera un magistrado en una causa judicial va a poder determinarlo. Porque el magistrado tiene que esperar a que salga la ley que lo diga finalmente. Solo para finalizar voy a leer nuevamente y comprenda lo que le estoy diciendo, de que este proyecto de ley que debería darle vergüenza ahí al señor Bianchi, Chaguán, Keitel y Núñez, debería darle vergüenza lo que han redactado. Dice, sin perjuicio de lo anterior, todo animal al que la ley considere como mascota o animal de compañía será considerado ser sintiente. Su comercialización adolecerá de objeto ilícito. Gracias. Ahora, dígame, ¿cuáles son o cuándo va a salir la ley que diga cuáles son las mascotas o animales de compañía que serán considerados ser sintientes? Voy a tener que esperar otros 10 años. Como pueden ver, es un horrible caso de proyecto de ley. Qué bueno que no haya avanzado. Qué bueno que se quedó en el 18 de julio del 2022. Ahora, analicemos el proyecto de ley del 16 de mayo del 2022, ya presentada por el ala izquierda de los diputados, Bello, Cariola, Sicardini, Ibáñez, entre otros. Este avanzado está con su trámite al 19 de octubre, el último trámite útil, ya, y ojo, que igual tengo mis críticas. No es tan malo como el que acabo de señalar, pero igual tiene las críticas. ¿Bien? Vamos viendo. Es un proyecto considerablemente más extenso que el anterior. El que acabo de leer era de 3 hojas. Este es un proyecto de 8 hojas. ¿Ya? Veamos cuáles son los argumentos que señalan aquí los diputados y diputadas. Dice, primero, mismo análisis. Habla de que son cosas corporales, muebles, semovientes, a partir del 567 del Código Civil. ¿Ya? También menciona la Ley de Protección de los Animales, la Ley 20.380 del 2009. También menciona la 21.020 sobre tenencia responsable de mascotas y animales de compañía del año 2017, más conocida como la Ley Cholito. Sin embargo, hace hincapié en que ninguna de estas normas cambia el estatuto de los animales y mantiene como cosas corporales, muebles semovientes. ¿Ya? Menciona que esta discusión se dio a propósito de la Convención Constituyente, pues existió en ella una iniciativa popular de norma denominada No son muebles. Ustedes han visto por internet el hashtag No son muebles. Bueno, este se hizo popular más que nada con la Convención Constitucional, ¿ya? Que pretendía incorporar a los animales en la Constitución, ¿ya? Por parte de una fundación que era la Fundación Vegetarianos. Sin embargo, si bien se hizo popular durante la Convención Constitucional como una iniciativa popular, en realidad esta no es nueva. La idea de no son muebles, no se refiere a los animales, ¿cierto? No son muebles. Esta iniciativa data ya del año 2015 por esta fundación, ¿ya? ¿Cuáles serían los argumentos que tuvo la iniciativa popular que se abrió espacio en la Convención Constituyente? Voy a proceder a leer. Dice, la Declaración de Cambridge sobre Conciencia del 2012 concluye que existe evidencia convergente que los animales no humanos poseen los substratos neuroanatómicos, neuroquímicos y neurofisiológicos de estados conscientes, así como la capacidad de exhibir comportamientos deliberados, o sea, comportamientos o conductas realizadas de forma deliberada por parte de los animales. ¿Ya? Existen los sustratos neurológicos necesarios para generar conciencia. Indica que existen varios de estos animales, ¿ya? Por ejemplo, habla de mamíferos, pájaros. Hace mención explícita a los pulpos, ¿cierto? Bien sabemos, hay un documental ahí que habla sobre los pulpos. Esta iniciativa, ¿ya? De que se abrió espacio en la Convención Constitucional,
tuvo un gran apoyo, ¿ya? Y fue parte de las normas del proyecto constitucional. Fueron parte que se abrieron espacio en el borrador, ¿ya? Borrador que finalmente, bien sabemos, fue rechazado. Como parte de sus argumentos, incluso, el proyecto hace una breve historia sobre los derechos de la naturaleza a nivel nacional e internacional, citando países como Francia, Suiza, Alemania y Colombia, ¿ya? Algo muy interesante que me llamó la atención del proyecto es que cuando habla de derechos de la naturaleza, hace también uso del término Pachamama. El proyecto habla de la Pachamama a propósito de la naturaleza. Término que a mí me parece que es bueno que se incluya, entendiendo que el mapudungún es uno de los idiomas que se habla en nuestro país. Sin embargo, puede tener un efecto de rebote, puesto que hay cierto sector político que le tiene resquemor, sobre todo sectores más ultraconservadores. Entonces, que un proyecto de ley tenga la palabra Pachamama, podemos considerarlo como algo bueno, pero al mismo tiempo puede generar un efecto rebote negativo respecto de aquellos que buscamos su voto, ¿ya? Porque para los proyectos de ley hay que considerar el voto de la oposición también, ¿ya? Así que ahí yo diría que es un riesgo, me agrada, pero es un riesgo, hay que aceptarlo, ¿bien? Finalmente, el proyecto sostiene que la idea es eliminar de la categoría de cosas corporales muebles a los animales. A diferencia del proyecto anterior, el proyecto de los senadores decía que, independiente de la categoría de los animales como cosa, se les clasificaba como seres sintientes. Aquí está diciendo, no, no, no. El proyecto busca eliminar de la categoría de cosas corporales muebles, semovientes, a los animales. Sacarlos de esa idea. Ya. Esos son los antecedentes del proyecto. ¿Qué dice la norma del proyecto? ¿Qué dice el proyecto? ¿Cómo tiene que ser el texto? Primero, hace mención, busca eliminar la mención a los animales que hace el Código Civil en los artículos 567, 570 y 571. ¿Ya? Busca agregar un nuevo párrafo en el Código Civil, un párrafo tercero de los animales. Y además agregar un nuevo artículo, un 581 bis, que diga lo siguiente. Los animales son seres sintientes. Están protegidos por estatutos especiales y se regirán por las normas de este código en todo aquello que sea pertinente. ¿Ya? Entonces, lo que hace este proyecto es sacarlos, ya no son una cosa, sino que son derechamente animales sintientes. Y estarán protegidos por un estatuto especial que se rige por la norma de este código y todo el que sea pertinente. Perfecto. Eso es lo que busca. Vamos entonces, ya vimos los antecedentes, ya vimos lo que dice la norma del proyecto. Vamos a mis comentarios respecto al proyecto. Primero, está mucho mejor argumentado y más extenso que el proyecto de los senadores. ¿Ya? Segundo, incluso pretende eliminar todas las menciones a los animales que hace el Código Civil a propósito de una cosa. El proyecto de los senadores se olvida que tanto el artículo 570 y 571 hacen mención a los animales. Dicen, no, solo hay que modificar el 567. Eso dice el proyecto de los senadores. Le faltó avanzar un poquito en el Código Civil para darse cuenta que había más menciones, que para que tuviera sentido la norma, había también que editarlas o eliminarlas o modificarlas. Aquí está diciendo, no, no, hay que eliminar la mención del 567, 570, 571, para que eliminemos completamente la idea de los animales como cosa. Así que es un proyecto que obviamente está un poquito más estudiado, más acabado. Es un proyecto que apuesta mucho más. Pretende crear un nuevo párrafo que sea exclusivo para los animales, a pesar de que solo me parece que hay un artículo por ahora. La idea es que existan más articulados. Ahora, el cambio puede ser real. ¿Se acuerdan que yo le dije que el anterior proyecto no tenía un cambio real? Está diciendo, mire, esto lo puede regular una ley. Gracias. Eso decía el proyecto de los senadores. En cambio, este sí puede haber un cambio real. ¿Ya? Pero le falta. La sola declaración de los animales como seres sintientes es probable que genere un efecto jurisprudencial que quizás sea contradictorio. Porque, ojo, veamos el texto. Dice, los animales son seres sintientes. Punto. Están protegidos por estatutos especiales, bla, bla, bla. Ya, ok. La ley me acaba de informar esto, que ya no son cosas, que son seres sintientes. Pero ¿qué implica esto? ¿Qué conlleva esta categoría? Si los animales no son cosas, ¿qué son? Ya, ok. La nueva categoría de seres sintientes. ¿Pero qué conlleva? ¿Quién va a zanjar esto?
no zanja si son comerciables o no los animales en general, más allá de si son seres sintientes o no, porque no lo determina. ¿Va a hacer alguna diferencia entre ciertos tipos de animales o todos los animales? Entonces, la categoría de ser sintiente que declara este proyecto es una categoría que por ahora en el proyecto está vacía. Requiere un relleno. ¿Qué conlleva? ¿Qué trae un ser sintiente? ¿Se puede comercial o no se puede comercial? ¿Cómo se debe cuidar? ¿Cuál va a ser el estatuto jurídico de estos seres sintientes? Está vacío. Pero hay un mandato. Me está diciendo, ojo, no son cosas y son seres sintientes. Por tanto, hay un mandato y quien aplica la ley van a ser los magistrados, el Poder Judicial. Entonces, los jueces van a tener que rellenar paso a paso esta norma. ¿Qué conlleva un ser sintiente? ¿Ya? Y eso puede llevar, claro, a una jurisprudencia a fallos contradictorios. Un juzgado va a decir una cosa, otro juzgado otra cosa. Finalmente va a subir a la Corte Suprema y la Corte Suprema va a zanjarlo mediante algún recurso de casación. Pero tampoco es la idea. La idea sería, bueno, ¿y por qué estos detalles no están señalados en el proyecto? En vez de dejar muchas dudas sobre su aplicación. Eh, es un asunto que incluso mediante reglamentos, los reglamentos de las autoridades podrían intentar aterrizar la aplicación de la ley, algún reglamento sobre el régimen de los seres sintientes. Pero la verdad es que, una vez más, es un excelente intento por avanzar mucho más que el proyecto de los senadores, pero que aún así deja espacios vacíos que generan duda, ambigüedad e incluso resultados que podrían ser contradictorios. ¿Ya? Así que buen intento, pero le falta. Le falta y aquí lamentablemente tengo que preguntarme, ¿por qué hacen proyectos incompletos? Este es un proyecto ya de 8 hojas, pero a un alumno estudiando se le puede pedir un trabajo de 8 hojas. Eh, a un alumno estudiando, o sea, personas profesionales que se encuentran en el Congreso, podemos pedirles más. Podemos pedirle un poquito más de esfuerzo, un poquito más de desarrollo. Personas que ya no están estudiando, ya terminaron sus carreras, ya llevan tiempo desempeñándose. ¿Por qué no avanzan un poquito más en esto? ¿Por qué se quedan ahí? El proyecto de los senadores es tan ciego que solo modifica un artículo en vez de seguir avanzando y no se dieron cuenta que había más artículos en el Código Civil que se refieren a los animales como cosa. Más cortos se quedaron. Y en este, claro, logran avanzar, pero aún así se quedan cortos. ¿Qué es lo que falta aquí? Me llega esa duda. He visto tanto proyecto últimamente que está tan mal redactado, tan incompleto, que la verdad ya empiezo a dudar existencialmente sobre muchas cosas respecto al Congreso. Ya de esto conversábamos un poquito de la técnica legislativa en el capítulo anterior, ¿cierto? Que fue una conversación respecto a otro tema, pero vimos sobre técnica legislativa. Ya, así que espero que también les haya generado duda o ruido a ustedes. ¿Bien? Eso con los seres sintientes y con los proyectos. A todo esto, bueno, el proyecto de los diputados y diputadas está avanzando y tiene apariencia de ser aprobado. Veremos cómo logra ser aplicado en la realidad. El proyecto de los senadores, al parecer, terminará olvidado en el tiempo. Siguiente tema. Lo prometido es deuda. En el capítulo anterior o el subanterior, les dije que dando vueltas por los proyectos que hay en la Cámara de Diputados, en la página, me di cuenta que había un proyecto que dice lo siguiente. Proyecto para modificar la Carta Fundamental, la Constitución, para prohibir la difusión de la ideología de género en la enseñanza reconocida por el Estado. Sí, señores, finalmente ha llegado la idea de constitucionalizar una prohibición de una ideología de género. Las lumbreras detrás de este proyecto está lo ya clásico de este programa, Chiara Berchiesi, De la Carrera, Jürgensen, Urruticoechea, et al. Me imagino la bancada del Partido Republicano, alguno del Partido de la Gente, qué sé yo, por ahí va. Es un proyecto que fue presentado no en el siglo pasado ni en el siglo antepasado, no, es un proyecto presentado el 23 de agosto de este año, del año 2022.
Vamos avanzando en el proyecto, vamos analizando eh, cuáles son los argumentos. Primero, cita la Ley General de Educación y la definición que realiza esta ley sobre lo que es educación. Búsquela. Ley General de Educación, definición de educación del artículo segundo. Ya. Leerla aquí es matar unos 5 minutos, una definición un poco larga. Señala que el derecho a la educación y la libertad de enseñanza se han visto fuertemente enfrentadas a la llamada ideología de género, la cual se ha ido infiltrando paulatinamente en los establecimientos educativos del país. Una nueva amenaza. ¿Qué es ideología de género? Primero, ¿qué es una ideología? ¿Ya? Definición de Internet. Es un conjunto de ideas que caracterizan a una persona, escuela, colectividad, movimiento cultural, religioso o político. Un conjunto de ideas, una ideología. Por tanto, este conjunto de ideas tiene una fijación determinada respecto al género de las personas. ¿Ya? Continuando con los argumentos, cita un texto de la Congregación para la Educación Católica del año 2019, que se llama, abro comillas, varón y mujer los creó. Citando esta obra, dice que la ideología de género transmite una concepción de la persona y de la vida pretendidamente neutra, pero que en realidad reflejan una antropología contraria a la fe y a la justa razón. Retengan esta idea, antropología contraria a la fe. La vamos a citar un poquito más adelante. Igualmente, cita a Álvaro Ferrer, quien es profesor de Derecho de la Católica de Chile, sobre temas de Derecho Natural. Paso a leer esto. Según Álvaro Ferrer, la ideología de género postula que el sexo biológico no tiene ninguna función relevante, ni menos determinante en la configuración de una persona y su modo de ser, sino que sería la cultura, el entorno, la tradición, lo que ha ido condicionando con el correr de los siglos el que los hombres y mujeres se comporten de un modo y ocupen ciertas funciones o lugares dentro de la sociedad, todo lo cual sería una imposición cultural e injusta de roles o papeles respecto de los cuales habría que liberarse. Hasta este punto, yo digo, Álvaro Ferrer es una persona que entiende muy bien lo que es la idea o cómo diferenciar los géneros. Una cosa es el sexo biológico, otra cosa es el género, ¿cierto? Pero lo llama ideología de género. Lo llama ideología de género. Luego continúa diciendo, si aceptamos la premisa de que el sexo biológico, la sexualidad intrínseca de hombres y mujeres, es un simple dato, pero que no tiene ninguna relevancia en la configuración de lo que es la persona humana como ser sexuado, así también entonces el ejercicio de la sexualidad no tendría tampoco relación alguna con la sexualidad biológica, siendo que sería un estándar impuesto por la cultura, del que cabría liberarse y autodeterminarse. Esta es una definición de lo que yo entiendo como cómo llegar a las conclusiones correctas por las razones incorrectas. Porque verán, Álvaro Ferrer habla que todo esto es una ideología de género, pero describe muy bien las ideas sobre la diferencia entre un sexo biológico y género. Si le sacamos la frase ideología de género, todo lo que ha descrito Álvaro Ferrer es correcto. Una cosa es el sexo biológico y otra cosa cómo la sociedad ha ido forjando la imagen de lo que es un hombre y lo que es una mujer. Voy a colocar no, mejor no me voy a arriesgar. Iba a dar un ejemplo estúpido, pero ¿para qué? ¿Para qué? La imagen de un hombre y una mujer es una cosa de sociedad. El sexo biológico es otro asunto. Las mujeres usan rosadito y los hombres color celeste. No algo que venga de la naturaleza, ¿cierto? Esa distinción de lo masculino y lo femenino es algo meramente societario. No hay algo natural que nazca de esa distinción de colores, por ejemplo. Termina dando el ejemplo igual, como pueden ver. Y es justamente lo que dice aquí, ojo. La diferencia es un mero tema sociológico. ¿Cómo se manifiesta el sexo biológico y cómo se manifiesta el sexo biológico masculino o femenino? Claramente es un condicionamiento social que puede ir variando de época, que puede ir variando de lugar. Entendiendo que esto es así, eso no es una ideología de género.
ahí está el error. El comprender que este fenómeno, que es un fenómeno que se puede estudiar como un fenómeno histórico, eh, es una ideología de género, estamos diciendo, ojo, estas son ideas actuales. Pero no, pues si lo estamos estudiando como un fenómeno histórico. ¿Cómo se ha manifestado lo masculino y lo femenino a lo largo de la historia? Más allá del sexo biológico. No es una ideología actual. Es un fenómeno histórico digno de estudiar. Así que, insisto, el profesor Álvaro Ferrer ha llegado a las conclusiones correctas por las razones incorrectas. Gran ejemplo. Continúo con el proyecto. El proyecto dice que se está instrumentalizando a los niños y adolescentes con fines y objetivos meramente políticos e ideológicos. Ahora saltamos de lo ideológico de género a lo político. En algún punto del proyecto saltamos a esto, lo combinamos y yo la verdad es que aquí me pierdo. Aquí ya se pone pantanoso el proyecto. Este mismo proyecto dice que el artículo 19, número 11 de la Constitución, sobre libertad de enseñanza, en el inciso dice lo siguiente. La enseñanza reconocida oficialmente no podrá orientarse a propagar tendencia político-partidista alguna. Sí, esto lo dice en nuestra Constitución. Estamos hablando de político-partidismo o de género. Insisto, se pone pantanoso el proyecto. Me está como confundiendo algunas cosas. Finalmente, la guinda de la torta es que citan a Jaime Guzmán. ¿Ya? Citan a Jaime Guzmán y sus argumentos sobre género, fe, ¿cierto? Y otros temas. Pero el problema con Jaime Guzmán es que, hay que decirlo, era un sujeto que señalaba que el rol de la mujer era criar a los hijos y parirlos, aunque el acto conllevara a su muerte. No es invención de Carlos. Carlos no está exagerando en este momento, más allá de que hable en tercera persona. No, eso está grabado. Está en YouTube. Está en YouTube. Jaime Guzmán diciendo que la mujer tiene que parir aunque el acto conllevara su muerte y que debe criar a los hijos. Ya son videos clásicos de Jaime Guzmán. Y dan miedo. Dan miedo. Es una persona que logró mucho poder. Se ve reflejado en la Constitución que tenemos actualmente y no pueden citar esto en un proyecto como este a una persona claramente con una visión sesgada, conservadora y ultra religiosa. ¿Qué propone este proyecto? Modificar este artículo 19, número 11 que acabo de mencionar sobre la libertad de enseñanza para prohibir la ideología de género, derechamente, con argumentos de fe, con argumentos político-partidistas. De alguna forma dicen, mire, hay que prohibir la ideología de género. Llegan a conclusiones sorprendentes. El proyecto dice, abre comillas, la enseñanza reconocida oficialmente no podrá orientarse a propagar ideología de género o tendencia político-partidista alguna. Así, tal cual, breve. No ideología de género, no tendencia política partidista alguna. Comentarios. Aquí viene mi parte sobre el proyecto. ¿En qué momento confunde las políticas de inclusión y no discriminación que hoy en día existen con políticas partidistas? Todo lo que llama a este sector ultraconservador ideología de género, el otro bando, lo analiza como una política de inclusión y no discriminación, entendiendo que hay una variedad de personas, una diversidad de personas, y que la idea es no discriminarlos en este sistema binario de hombre y mujer que ha predominado en los últimos siglos. Y que, ojo, digo en los últimos siglos porque, dependiendo del lugar y de la época, no predominó. Es difícil explicarle eso a un ultraconservador. Ojo, hombre y mujer no siempre se vieron con esos roles tan definidos como los tenemos hoy en la historia. ¿Ya? Es difícil explicárselos. Entonces, en los últimos siglos, claro, predomina esta idea de hombre y mujer más conservadora y lo buscan mantener, pero eso genera una discriminación. No todos somos iguales, ¿ya? Entonces tenemos unas políticas de inclusión y no discriminación que lo que buscan es, bueno, permitir que todos se puedan desarrollar con igualdad de condiciones, desde que son menores. Sin embargo, este grupo de personas lo confunden con políticas partidistas. Todos lo reducen a que, esto es muy ideológico, esto es una política partidista. No sé en qué momento se da ese salto. ¿Ya?
Si bien la libertad de enseñanza existe, como ellos indican en el 19, número 11 de la Constitución, eh, no entiendo por qué insisten en imponer visiones o creencias que son religiosas de ellos, en proyectos de ley que afectan a la educación de una población en general, el interés general, eh, las necesidades públicas. Tienen que ser laicas, no pueden ser con una visión particularmente religiosa. Que ellos tengan una visión religiosa predominantemente cristiana no es la representación de toda la población del país. Por una parte, se está intentando evitar que se discrimine a ciertas personas, que es un efecto nefasto. Evitar que se discrimine arbitrariamente, permitiendo que se incluyan en una sociedad. Y por otra parte, utilizan elementos sesgados de cierta parte de la población y que son extremos, porque la población puede tener muchas visiones, pero la visión de ellos es extrema. Lo que buscan es justamente discriminar y no incluir a estas personas. ¿Ya? Tienen que comprender estas personas, estos congresistas, que están ahí para realizar políticas públicas, de interés público. No para imponer, porque ellos están intentando imponer una visión y una creencia religiosa personal de ellos. Y esa visión o creencia religiosa personal de ellos claramente genera una discriminación y un efecto dañino en una sociedad que tiene que aceptarse como tal, tan diversa como lo es hoy. Es como que intentan prohibir lo que ellos mismos son, intentan prohibir la imposición de que ellos creen que alguien quiere imponer, imponiendo la suya propia. ¿Les alcanzará las neuronas para darse cuenta de eso? Yo a esta altura ya me lo estoy preguntando. Me molesta un poco, hay que decirlo así, me molesta. No lo sé, la verdad. ¿Se darán cuenta que se convierten en aquello mismo que creen perseguir? ¿Que es que alguien les imponga algo? Pero bueno, será para otro análisis. ¿Por qué insisten en presentar esta clase de proyectos que además no tienen ninguna viabilidad? No van a lograr los votos. Si yo me pongo a revisar todos los proyectos de ley de este grupito de lumbreras de ultra o de ultraderecha, la viabilidad de ellos es muy baja. Presentan proyectos mal fundamentados, mal argumentados y que no tienen un arrastre público. ¿Por qué no tienen un arrastre público o no tienen un arrastre de votos? Porque claramente no tienen un interés público detrás. Tienen un interés sectario o de cierto grupo de personas. No hay una necesidad pública en lo que buscan regular, en prohibir lo que buscan prohibir, en legislar en algo que en realidad es como solo le interesa a ellos y a cierto grupo de personas, pero no es algo propio del interés general. Por tanto, la verdad, me parece una pérdida de tiempo, una pérdida de dinero la cantidad de proyectos que presentan que no tienen una viabilidad. Me gustaría sinceramente preguntarle a ellos qué esperan con esto. ¿Qué esperan presentar proyectos del siglo pasado? La verdad es que, bueno, como pueden ver es un poquito indignante, ¿cierto? Pero ya llegando a propósito a los comentarios de cierre, la idea de cívica popular es demostrar que existe la necesidad de educar sobre aquellas cosas que le interesan a los ciudadanos. Las cosas que le interesan a los ciudadanos son cosas de interés general, de política pública, necesidades públicas, que van variando de época y lugar. ¿Ya? Sin embargo, existen ciertos grupos que intentan atribuirse qué es lo que es una política pública, cuál es el interés general. Y esta atribución muchas veces la toman en los hechos. ¿Qué quiere decir esto? Intentan imponerla mediante hashtag, mediante noticias falsas, imponiendo tendencia. Mire, esto no es de interés público, pero lo vamos a hacer de interés público. Vamos a hacer que esto sea necesario. La forma de contrarrestar esto es con una adecuada educación cívica que le permite a las personas darle una vuelta al tema y decir, ¿sabe qué? Esto no es una necesidad pública.
Esto es un conflicto artificial que usted me está presentando. Esto ya fue zanjado. Históricamente esto ya existió. Históricamente esto ya no dio resultado. Así que, bueno, pues, este programa es un esfuerzo por entregar más herramientas, por entregar más conocimiento. En mis programas siempre van a encontrar harto texto, porque les traduzco lo que aparece. Ni siquiera les traduzco, les leo literalmente lo que aparecen en estos proyectos, en estas ideas. Les señalo cuáles son los argumentos, les señalo cuáles son las normas en específico que buscan cambiar. Finalmente, claro, les doy mis comentarios, pero primero les transparento por qué pienso eso. ¿Ya? Eh, Así que, bueno, espero que les haya gustado este programa, este nuevo capítulo. Harto contenido de opinión, hay que decirlo, pero insisto, les he leído cómo son los proyectos, tal cual. Y lo importante es que si tienen dudas y si tienen una opinión contraria a la mía, por favor, hágalo llegar, hágalo comentar, pero leyendo el proyecto mismo. Partamos de ese punto, partamos de leer los proyectos. De ahí podemos comentar, discutir, y en una de esas me convencen de lo contrario. Y todos felices, ¿cierto? Así se llegan a los acuerdos. Que esté muy bien. Ya son las 1, creo que cumplí con mi horita de programa. Nos veremos la próxima semana si todo sale bien. Hasta luego. Chao, chao.